Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Pida sus ricos tamales oaxaqueños. La tamalera de Indios Verdes. Quiero sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Ignacio, o Nacho, como le gustaba que le dijeran, como todas las mañanas se bajó de la combi que lo traía desde Tecámac hasta el paradero de Indios Verdes. Trabajaba para una empresa en Avenida Reforma y siempre acostumbraba a llegar temprano al paradero para poder desayunar. Era una costumbre que, si bien no hacía a diario, por lo menos sí la hacía 2 o 3 veces por semana. Era una mañana nublada de miércoles. Las 7:20 de la mañana marcaba el viejo reloj que Nacho traía en su mano izquierda. Bajó de la combi y Nacho caminaba entre pasillos llenos de puestos que a esa hora apenas estaban armándose, esquivando a otros usuarios, brincando charcos de la lluvia de anoche, entre gritos de vendedores y humo de mucha comida que ya se estaba vendiendo en la zona. Y así hasta llegar cerca del acceso A de la estación Indios Verdes del metro. Pero algo faltaba. Doña Ana, como Nacho la conocía, la vendedora de tamales que a él tanto le gustaban, se acercó y preguntó al puesto de periódicos aledaño: «Disculpe, ¿hoy no vino doña Ana?» «Híjole, joven, quién sabe por qué, hoy no vino, se me hace raro. A veces acaba temprano porque trae poquitos tamales, pero hoy de plano no asistió. Igual, y está enferma por los cambios de clima. Ya ve que ha estado lloviendo mucho últimamente», contestó el vendedor de periódicos. Bueno, está bien, muchas gracias», contestó Nacho, y optó por desayunar cerca de su trabajo para que no se le fuera a hacer tarde. Al otro día, en la rutina de Nacho, regresó a la misma esquina en donde se encontraba doña Ana. Mientras iba caminando, y un poquito antes de llegar, su mirada se perdió en la portada de un periódico de alta circulación en la Ciudad de México, Todo lo que no le sirva estamos comprando, señora. donde en portada tenían la fotografía de una señora con vestido azul con el titular: «Impactante, tamales de humano». Nacho se quedó atónito al ver que la persona en la portada era doña Ana. Todo lo que no le sirva estamos comprando, señora. «¿Cuánto cuesta el periódico, señor?», preguntó Nacho. «9 pesos, ahí cheque la noticia, está re fuerte. Es una locura lo que cometió esa señora. Y no se veía tan loca, pues ve que era nuestra vecina comerciante», contestó el vendedor de periódicos. «Y es que, ¿te imaginas que el lugar en donde frecuentemente pasas a desayunar, te enteras que posiblemente vendía tamales con carne de dudosa procedencia? ¿Qué harías?». Nacho iba caminando a paso lento mientras leía la tremenda noticia y no lo podía creer. Aproximadamente a las 2 de la tarde de un día nublado, una fuga de gas en una colonia cercana a Indios Verdes preocupó a los vecinos de la demarcación debido al olor, que era bastante, y decidieron llamar a las autoridades y a bomberos para atender el problema. Unos minutos pasaron para que se hiciera presente una patrulla del sector, quien de inmediato, por radiocomunicador, solicitó la ayuda de los bomberos, pues no lograban entrar a la vivienda en donde había más familias, pero la llave para el paso hacia donde estaba el tanque de gas del cuarto responsable la tenía la dueña, quien en ese momento no se encontraba. Al llegar los bomberos al lugar, con herramientas especiales rompieron uno de los candados para ingresar al área donde se encontraba un tanque de gas, controlaron la fuga y al ver que nadie salía de la vivienda responsable, se preocuparon, ya que el gas puede intoxicar en cuestión de minutos a una persona. Tocaron y tocaron sin que les den respuesta, por lo que los vecinos y bomberos se preocuparon. «¿Quién vive aquí?», preguntó uno de los bomberos. «Ahí vive la señora Anabel», contestó una vecina, quien preocupada pedía que abrieran de inmediato la puerta, pues no vaya a ser que su vecina estuviera ahí inconsciente. Así que los bomberos hicieron lo propio. Nuevamente sacaron unas pinzas especiales para abrir la puerta
y después de unos minutos lo lograron, pero sus ojos no imaginaban lo que estarían por ver. El primer bombero ingresó al pequeño cuarto de la señora Annabel y lo que vio en ese momento parecía una perfecta escena de una película de terror. «Lo más fuerte y macabro que he visto en mi vida», declaró el bombero. Y es que en el cuarto existía una pequeña cocina improvisada en donde en una mesa yacía un sistema óseo de una mujer de corta edad que aparentemente le habían quitado parte de la carne de su cuerpo recientemente. Ollas, utensilios de comida y hojas para hacer tamales hacían tirados en todo el cuarto, por lo que de inmediato los bomberos y la policía subieron a ver qué es lo que sucedía. Empezaron a imaginarse lo peor. La señora Annabel estaba utilizando la carne humana para hacer tamales, se preguntaban entre ellos. La policía preguntó que dónde estaba la señora que vivía ahí. Los bomberos dijeron que abrieron el cuarto y no había nadie, más que el espantoso hallazgo. No pasaron más de 10 minutos cuando la señora Annabel venía llegando al lugar donde vivía. Annabel se extrañaba, pues los vecinos se le quedaban viendo con una mirada terrorífica. Ella no entendía qué pasaba, solo veía un camión de bomberos y algunas patrullas afuera de la vecindad donde vivía. Sin imaginarlo, ella seguía caminando para dirigirse a su casa. Estratégicamente, la policía la dejó entrar. Y al ver que la gente y autoridades estaban frente a su vivienda, tiró la bolsa de mandado que traía, pues al parecer regresaba del mercado, e intentó echarse a correr, pero de inmediato fue sostenida por los brazos. Un policía le cuestionaba que qué es lo que tenía que decir al respecto del hecho. Doña Annabel solo se puso a llorar y agachó la cabeza. En cuestión de minutos, la calle se llenó de decenas de patrullas, una ambulancia, una camioneta de investigación de delitos y varios curiosos. Todo había acabado para doña Annabel. Una vez en la agencia del Ministerio Público, se identificó a la mujer como Annabel Gómez López, a quien de inmediato le dieron el apodo de la tamalera de Indios Verdes. Mientras le estaban interrogando, Annabel lloraba y lloraba. Seguía con la cabeza agachada. De tanto llanto, no podía dar una declaración. 3 vasos de agua eran lo que ya le habían llevado y un calmante. Los agentes de la policía, pacientes, le cuestionaban sobre lo que habían visto en su vivienda, pero ella seguía callada. Por otro lado, al terminar de leer la noticia, a Nacho se le caía el mundo. Primero por lo impactante del caso. Segundo, porque él era cliente frecuente de doña Annabel, y por su cabeza pasaron 1000 pensamientos. Las lágrimas llegaron de inmediato. Cerró el periódico, ingresó al metro y se fue a una clínica para realizarse los estudios pertinentes de salud. De la tamalera de Indios Verdes, su nombre era Annabel Gómez López, de 59 años de edad aproximadamente. De su pasado poco se sabe, solo que era una mujer que vivía sola en uno de los cuartos de una vieja vecindad de una colonia cerca a Indios Verdes. Desde hace ya varios años se encontraba sola. Una vecina refería que, al principio, doña Annabel, como se le conocía en el barrio, había llegado con una persona que decía que era su pareja, pero ésta, en muchas ocasiones, llegaba en estado de ebriedad y tenía problemas con doña Annabel, hasta que un día ella se cansó de sus golpes y optó por denunciarlo. El hombre nunca más volvió a pararse en dicho lugar. Ella, al inicio, tenía un puesto de dulces cerca de un mercado, pero al no ser rentable, al parecer, una de sus comadres le prestó los utensilios para poder vender tamales. Ese negocio, al parecer, iba mucho mejor, pues en poco tiempo ella se veía más estable y relativamente feliz y tranquila. El sazón de sus tamales era único, decían sus clientes. Poco tiempo después, dejó de vender tamales en el mercado y se colocó a las afueras del metro Indios Verdes. Fue en donde empezó a tener más venta, debido a las grandes cantidades de gente que pasan por dicha estación. Algunos otros vecinos y clientes comentaban que en el menú había tamales verdes, de rajas, de dulce y de mole. A veces había de pollo o de carne de cerdo.
El atole principal era el atole de chocolate y el atole de arroz. El sazón era uno de los mejores y por eso se ganaba a más clientes que otros y otras vendedoras de tamales de la zona. Quienes llegaron a convivir con ella decían que era una mujer tranquila y risueña, bastante platicadora y muy amable. De hecho, el atole que le sobraba al final del día lo regalaba a algunas personas en situación de calle que pasaban por la zona. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a doña Anabel? En el MP le decían: Anabel, ahora que estás más tranquila, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo?, dijo uno de los agentes del Ministerio Público mientras ambos se encontraban sentados en una habitación sola, pequeña y fría. Anabel, más tranquila, se dispuso a hablar y dijo: La primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión, ¿verdad? Y no tenía nuevamente para invertir en carne. Y por coincidencia, me encontré a una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa, porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. En su mochila traía los números y dirección de sus papás. Pero el diablo es el diablo. Y me dije: Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. El agente y los policías que estaban ahí se quedaron atónitos, pues solo confirmaron lo que en sus mentes pasaba. Los tamales de doña Anabel, entonces, sí eran de carne humana. Se le cuestionó que cuánto tiempo llevaba haciendo esta actividad y titubeando contestó que solo una vez, que era la primera vez que lo realizaba. Pero los peritos que revisaron su casa y autoridades confirmaron que había indicios de más restos, en su mayoría de mujeres. Anabel nuevamente confesó: Está bien, la niña fue la más difícil. Las demás ya hasta le agarré el modo de quitarle toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera de gas. Apenas la había cambiado, pues. Después de las declaraciones, se realizó un operativo tratando de buscar a clientes que hayan comido tamales con esta carne. Pues bien, el consumo de ello trae consecuencias importantes a la salud. Se monitorearon clínicas y hospitales para buscar reportes masivos de pacientes con enfermedades con ciertas características para determinar la gravedad del asunto, pero los registros fueron bajos. Por otro lado, a Anabel Gómez López se le determinó una sentencia de más de 60 años de prisión por los cargos de homicidio y daños a la salud pública. Como te dije al inicio de este video, la historia del caso de Anabel Gómez López, conocida como la tamalera de Indios Verdes, cae en el mito y la leyenda. Pues bien, poco se sabe de ella, pues al parecer esta historia no tiene un sustento verídico, ya que no existe un registro oficial por la policía y lo único que se tiene en registro es de la propagación de esta historia en redes sociales, en periódicos y medios de poca credibilidad. Eso te hará sentir tranquilo, ya que como buen mexicano y sobre todo como buen chilango, seguramente en algún momento te has comido un tamalito para desayunar o para cenar, cerca de tu casa o de tu trabajo, tal vez de tu escuela. Seguramente con esta historia te pusiste a pensar, aunque esta historia, que parece ser una historia irreal, interrumpiré un poco tu tranquilidad, pues en México existe un caso real. Se le conoce como la tamalera de la Portales, y que en este canal ya tuve la oportunidad de narrarte esta historia con todos los detalles y con fotografías. Si no la has escuchado, te recuerdo. El caso real fue el de la señora Mariana Trinidad Ramírez, que vivía en la calle Pirineos número 15 en la colonia Portales, en la Ciudad de México. María Trinidad Ramírez Poblano vivía junto a Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus 3 hijos y quien se ganaba la vida como peluquero. Ella vendía tamales frente a una panificadora de Ermita Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata, según el diario La Prensa.
Por ello, era conocida en su colonia como la tamalera. Sin embargo, su historia la llevaría a ser mejor conocida como la tamalera de la Portales. Nada era sencillo para María Trinidad Ramírez, ni en su hogar, pues su pareja no trabajaba y solía maltratar a sus hijos. Cansada de los incontables abusos cometidos, la noche del sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad llevó a cabo lo impensable. Le quitó la vida a su pareja y ya te imaginarás de qué hizo los tamales. Te dejaré el link de esta historia en la descripción. Estoy seguro que te va a encantar. De Nacho poco se supo. De doña Anabel también. Después de escuchar esta historia, espero que no dejes de comerte un tamal para desayunar o para cenar. Si bien es uno de nuestros alimentos preferidos y tradicionales, y mucho más en el Día de la Candelaria. ¿Qué hubieras hecho si te hubieras comido un tamal de doña Anabel? Y tira sus ricos tamales oaxaqueños. Amigos, espero que les haya gustado este video. Es un video impactante, como les menciono, no hay una nota oficial, incluso de la policía, que diga que esta historia es real. Pero sí es una historia que estuvo bastante en TikTok, en algunos canales de YouTube. Y por más que investigué, pues no hay como tal una fuente que nos diga que fue real, ¿no? Esa historia. Entonces, solo déjenla en el mito, en la leyenda, y está bastante interesante, ¿no creen? Lo que sí es real es la otra historia, que ese video se los voy a dejar en la descripción y también al finalizar de este video, donde sí, ¿no? La historia de la señora María Trinidad, ahí sí existió, fue en 1971 y sucedió aquí en la colonia Portales, sí, en la colonia Portales, allá de la Ciudad de México. Entonces, oigan, también cuando estaba haciendo esta historia, seguramente ustedes se preguntarán que qué pasará si llegan a comer carne humana. Les voy a dejar también un link en la parte de abajo de una chica que hace unas cosas bien chidas que se llama Pregúntale a la bióloga, que ella te puede contestar un poco científicamente y con un argumento pues científico de qué es lo que sucedería si tú comes carne humana y si esto llegara a pasar. Así que te dejo el link en la parte de abajo y nos vemos en la próxima. Yo soy el Taku y adiós.